Sin duda nuestras historias fueron las que lo atrajeron. Este fue el primer Halloween real después de que nuestra ciudad levantara las restricciones de COVID, y la mayoría de nosotros lo aprovechábamos. Mis amigos y yo probablemente éramos demasiado mayores para pedir dulces, pero en realidad no nos importaba. Hicimos algunos disfraces de última hora, y salimos a unirnos a los niños, aunque no creo que ninguno se dejara engañar. Teníamos 13 años y estábamos casi listos para la escuela secundaria, pero de todos modos llenaron nuestras fundas de almohada. Rich era una especie de vaquero, Hank una víctima de un accidente automovilístico con un poco de pintura roja y un poco de maquillaje, y yo me había puesto una capa larga del baúl de disfraces de mi hermana mayor, y algunos dientes de vampiro falsos para hacerme lucir particularmente macabro y los tres habíamos salido a la calle. Los dulces eran secundarios de todos modos, y todos lo sabíamos. Este año Halloween cayó un viernes, ¿sabes? Eso significaba que podíamos ir a comer nuestros dulces junto a la fogata una vez que hubiéramos terminado, y nuestros padres probablemente no nos esperarían en casa hasta tarde. La hoguera era un lugar común al que íbamos cuando hacía buen tiempo. Encendíamos un fuego y contábamos historias de fantasmas a su alrededor, generalmente asando malvaviscos o perritos calientes para acompañar las historias. Era algo que esperábamos con ansias, y no era algo que tuviéramos que hacer en mucho tiempo. Entonces, con la bendición de nuestros padres, nos pusimos las fundas de almohada sobre los hombros, y nos adentramos en el bosque que rodeaba el callejón sin salida en el que todos vivíamos. Las lluvias habían sido ligeras este año, y después de recoger algunas ramas y encender un fuego, comenzamos a contar nuestras historias mientras la luna redonda de Halloween colgaba sobre nuestras cabezas. Rich acababa de comenzar una historia sobre un grupo de niños acampando en el bosque en Halloween cuando de repente se detuvo y entrecerró los ojos hacia los árboles. ¿Qué?, preguntó Hank, claramente oliendo a picardía mientras arrojaba el palito de un blow pop al fuego. Podría haber jurado que vi algo. Rich dijo, como fuego de hadas o algo así. Me volví para mirar, pensando que le estaba generando tensión para su historia cuando yo también la vi. Era como velas danzantes, las formas rebotando y brincando en la oscuridad, y cuanto más se acercaba, más fácil era reconocerlo. Era demasiado cohesivo para ser luciérnagas, y demasiado consistente para ser cualquier cosa menos lo que era. Cuanto más se acercaba, más podía distinguir las formas familiares de un jack-o'-lantern, aunque darme cuenta hizo poco para tranquilizarme. A menos que lo estuviera llevando un fantasma, entonces alguien tenía que estar sosteniéndolo, y la idea de una persona al azar deambulando por el bosque por la noche era un poco desagradable por sí sola. El dueño de la calabaza resultó ser un viejo vagabundo que olía como si se hubiera bañado en licor barato. Salió balanceándose del bosque, cantando una canción mientras venía, y todos nos encorvamos un poco esperando que nos pasara. Sin embargo, la llamada del fuego resultó ser demasiado para él, y escuché los últimos estribillos de su canción mientras avanzaba hacia el claro. Y tacaño Jack fue rechazado. Porque el cielo o el infierno no lo querían. Pero Satanás iluminó un rostro amistoso. Así que una sonrisa iría delante de él. Cantó la última línea cuando se acercó al fuego, dejándose caer sobre un tronco como si se lo hubieran dejado allí. Estaba vestido con ropas desechadas y raídas, los puños de los pantalones llenos de berberechos y la camisa cubierta de manchas. Su cabello naranja quemado había crecido hasta su barba y era difícil ver gran parte de su rostro a través de la maraña. Dejó la calabaza en su regazo, la calabaza tenía un mango a través de ella, y nos hizo un gesto a los tres mientras lo mirábamos con desconfianza. Un buen saludo para todos ustedes. Dina quería asustarlos, había pensado que esto podría estar desocupado, pero veo que estaba en lo cierto. No les importaría compartir una historia de dos con el viejo Jackie, ¿verdad? Su acento era muy marcado, más marcado de lo que jamás había escuchado en toda mi vida, y los tres simplemente nos miramos fijamente antes de encogernos de hombros. No parecía haber ningún daño en el viejo amigo, y tal vez él también tenía una o dos historias que contar. Fue algo novedoso tener a alguien más que pudiera contar una historia, y le dijimos que podía escucharnos si quería. Creo que ya entonces había empezado a sumar 2 y 2.
Algo en la canción y la calabaza que llevaba me había arañado, algo en lo que no había pensado desde hacía tiempo. Rich continuó su historia sobre los 3 niños acampando en Halloween, y cómo el misterioso silbador que los atormentaba finalmente los había vuelto locos. Rich incluso silbó un poco en algunas partes, y al final todos estábamos bastante asustados. Eché un vistazo a nuestro polizón, pero él simplemente estaba sentado plácidamente en su muñón con sus ojos negros como un escarabajo, brillando en la maraña de su barba y su calabaza parpadeando con la ligera brisa. Una buena historia, dijo, mirándonos al resto del fuego. ¿Alguien más tiene una buena historia? Nada parece más en Halloween que una buena historia. Hank se metió un Jolly Rancher en la boca, y alrededor del leve ceceo del caramelo que se disolvía contra su mejilla, contó una historia sobre un niño que odiaba a Jack-o'-lanterns. A medida que avanzaba la historia de Hank, encontré mis ojos pegados al viejo mientras sus ojos sonrientes se inclinaban claramente hacia abajo. Agarró con fuerza su calabaza mientras Hank hablaba de cómo los chicos las habían destrozado, todo al servicio del hombre verde, y eso no parecía importarle mucho. De repente me pregunté cuánto tiempo llevaba cargando esa calabaza, y si era una calabaza real o algún tipo de accesorio. Su rostro barbudo se contrajo cuando Hank mencionó al hombre verde, y comencé a preguntarme si se trataba de una leyenda que él conocía. Rich dio una pequeña palmada de golf cuando Hank terminó, pero el viejo vagabundo todavía estaba agarrando su calabaza como si fuéramos a intentar robársela. «Ese hombre verde, ¿lo has visto por estos puestos?» Hank se rió. «Por supuesto que no, señor. Es solo una historia. Nadie cree realmente en el hombre verde. Es solo una leyenda que contamos para asustarnos unos a otros». El anciano sintió hacia Hank, pero a mí me pareció condescendiente. Era la misma mirada que te lanzaban los niños pequeños cuando intentabas decirles que Santa Claus no existía. Era una mirada que decía, claro, eso es lo que dices, pero nosotros lo sabemos mejor, ¿no? Aflojó su agarre sobre su calabaza, y se volvió hacia mí como para preguntarme si yo también tenía una historia para él. Supongo que sí, dije, aunque no es una historia muy aterradora. Entonces, ¿qué tipo de historia es?, dijo Rich. Todos contamos historias espeluznantes, así que más vale que esta sea algo asombroso si no da miedo. El anciano me miraba con interés como si supiera exactamente lo que podía decirle y estuviera emocionado de escucharlo. Es una vieja historia que mi abuela me contó cuando era pequeño. Solía contármelo mientras tallábamos calabazas, y se supone que es de los viejos tiempos. Se trata de un hombre llamado Tacaño Jack y como él es la razón para Jack-o'-lanterns. Rich puso los ojos en blanco, pero una mirada al viejo me mostró que tenía toda su atención. También se trata de cómo engañó al diablo no una, sino 2 veces. Eso llamó su atención, y Rich se reclinó mientras miraba, asintiendo para que continuara. El anciano también asintió y sonreí cuando comencé mi historia. Se suponía que Tacaño Jack era uno de los borrachos más duros del pueblo en el que vivía. Nunca compraba ropa nueva, no cuidaba su propiedad y estaba borracho todos los días, incluido el domingo. La gente del pueblo no lo tenía en alta estima, pero como no les agradaba, nadie podía discutir que Jack era inteligente. Nunca le faltó whisky ni dinero, y sus tratos y apuestas a menudo lo enfrentaban a la gente del pueblo. Un día tendría un final difícil y un día su reputación lo alcanzaría. Verás, el diablo había oído hablar de su astucia, y de cómo su astucia podría rivalizar incluso con la suya. Así que vino a la tierra para tratar de sacar al viejo borracho de su alma para poder reclamar su astucia. Jack estaba durmiendo debajo de un árbol viejo cuando el diablo apareció ante él, y aún medio dormido. Estaba formidable. Le rogó al diablo que le concediera una petición antes de llevarlo al inframundo, y cuando el viejo diablillo le preguntó qué era, dijo que quería una última copa en la taberna local. Mis amigos estaban escuchando, pero era más por interés cortés. La historia no tenía monstruos ni asesinos ni ninguna de las típicas historias de terror, y se estaban aburriendo un poco con los cuentos populares irlandeses de mi abuela. Sin embargo, no eran ellos a quienes me había dirigido con esta historia. El anciano estaba inclinado hacia adelante sobre su tronco, y estaba lo suficientemente cerca como para que me preocupara que su barba pudiera iluminarse. Bueno,
un trago se convirtió en dos, y dos se convirtieron en demasiados, y pronto el diablo estaba completamente borracho. Así que cuando Jack le pasó la cuenta, el diablo estaba confundido. ¿De qué les sirve el dinero a los habitantes del infierno?, preguntó. El camarero retrocedió asustado mientras el viejo demonio se enfurecía. Jack, sin embargo, tenía una respuesta: ¿por qué no convertirte en una moneda de oro? Entonces podremos pagar esto en su totalidad, y ustedes podrán llevarme al ardiente inframundo. Así que el diablo hizo exactamente eso. Se convirtió en una gruesa pieza de oro, pero antes de que el camarero pudiera recogerla, Jack la metió en su bolsillo justo al lado del rosario de su madre. El diablo se retorció y suplicó, queriendo ser libre de esta prisión, pero Jack le dijo que no lo dejaría ir a menos que prometiera perdonarle el alma por otros 10 años. El diablo aceptó este trato apresuradamente, y Jack tomó la moneda y la arrojó lejos del tan lejos como pudo. El diablo había sido derrotado, pero no se preocupaba. ¿Qué significaban 10 años para él? Después de todo, podía esperar en el alma de Jack un poco más, y regresó al infierno para esperar a que el trato terminara. No me molesté en mirar a mis amigos, solo tenía ojos para el extraño anciano. Era el mejor público que jamás había tenido, mirándome fijamente mientras la historia de mi abuela se desenrollaba como un hilo viejo y suave. Entonces, pasaron 10 años, y el diablo volvió, una vez más, a recoger el alma de Jack. Lo encontró durmiendo bajo el mismo árbol, sin haber envejecido ni un día desde la última vez que lo había visto. Se lo dijo a Jack hoy. Pagaría su deuda, pero 10 años no habían hecho nada para embotar la inteligencia de Jack. Una vez más le rogó al diablo una única bendición antes de llevarlo al infierno: una manzana del árbol más sabroso para su comida final. Bueno, Satanás dudaba, por decirlo menos, pero no pudo encontrar ninguna trampa allí, por lo que trepó al árbol para coger la manzana. Sin embargo, ya era tarde la temporada y las únicas manzanas que quedaban estaban en lo más alto. Mientras subía al viejo y grueso árbol, esto le dio a Jack tiempo suficiente para tallar una cruz en la parte inferior del árbol, atrapándolo en los arcos. El diablo maldijo y criticó al hombre, suplicó y finalmente le ofreció riquezas sin medida. Solo quería una cosa. Hice una pausa, dejando que el suspenso se prolongara un poco, aunque sospechaba que era solo por el viejo demacrado. Quería no volver a ser molestado nunca más por el ángel caído ni por nadie de su calaña, y nunca más estar en peligro de que su alma volviera al infierno. El diablo nuevamente criticó y amenazó, suplicó, pero al final, se rindió. Y le dio al viejo lo que quería. Regresó al infierno como perdedor en otro intercambio, pero la victoria de Jack y su suerte no duraron. El anciano se recostó un poco, claramente sin esperar el resto de la historia. Le gustaban mucho las historias de inteligencia, pero parecía que esta parte podría ser un tema delicado para él. Sospeché aún más ahora que sabía que lo había llevado a nuestra fogata, y era algo más que mi abuela me había dicho en el porche cuando yo era solo un niño. Él no era un hombre joven, y cuando murió por causas naturales poco después, existía la pregunta de a dónde iría. No podía ir al cielo, porque no había vivido una vida piadosa, pero no podía ir al infierno tampoco debido al trato que había hecho. Entonces, Jack se vio obligado a caminar por la tierra, pero el diablo le dio algo para recordarlo. Le regaló un carbón del fuego del infierno y una calabaza para llevarlo. Tacaño Jack camina por la tierra para siempre con esa calabaza para iluminar su camino, y la cara que lleva se ha convertido en la calabaza que todos tallamos para ahuyentar al diablo, en caso de que venga a nuestros hogares alguna noche de Halloween. Hubo silencio después de que terminó la historia, y el viento hizo crujir las hojas mientras todos estábamos sentados mirando al vagabundo. Estaba sentado como una estatua, sonriendo detrás de su barba, mientras la calabaza parpadeaba macabramente. ¿Las llamas eran un poco verdes? Podrían haberlo sido, pero no podía estar seguro. Las hojas emitieron un sonido esquelético con el viento, y cuando un nudo estalló en el fuego, nos devolvió a todos la cordura. No es una historia realmente aterradora, dijo Rich, pero fue interesante. ¿Y usted, señor? ¿Tiene alguna historia que tenga? Pero se detuvo mientras miraba estupefacto el lugar donde había estado el anciano.
El tronco estaba vacío, salvo por una calabaza encima. Guardé esa calabaza, la llevé a casa, y la conservé mucho después de la temporada de Halloween. Ahora arde en el alféizar de mi ventana, y el brillo fantasmal proyecta largas sombras en las paredes. No sé por qué conté esa historia, era una en la que no había pensado en años, pero parecía apropiada. De alguna manera, y no sé cómo, creo que supe quién era el que se sentó junto al fuego esa noche, y decidió recordarle que hay personas que lo recuerdan. Mi abuela ciertamente lo hizo, a menudo contaba la historia cuando yo era niño, y tacaño ya que era una de sus historias favoritas para contarnos mientras nos reuníamos alrededor del fuego para contar un cuento. Ella siempre nos decía que, si lo veíamos alrededor del fuego, lo mejor sería halagar un poco a las criaturas del más allá para que no nos persiguieran por mucho tiempo. Al ver las llamas fantasmales bailar en la pared mientras escribo esto, supongo que se sintió complacido.